Saludos, queridos hermanos, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que su gracia esté siendo derramada sobre sus hogares, sobre sus familias en estos tiempos. Vamos a comenzar ahora a estudiar la tercera y última carta del apóstol Juan. Y a medida que vamos avanzando, vamos de alguna manera también a relacionar y a ir cerrando este estudio de estas tres cartas. Recordemos que comenzamos estudiando el Evangelio de Juan, cuando aún podíamos tener reuniones presenciales, y todo esto dentro del contexto del estudio de la literatura juanina, que comprende, como acabo de decir, el estudio del Evangelio, la primera, segunda y tercera carta de Juan. Hemos dejado el Apocalipsis a un lado, más bien porque se estudia aparte por su género literario, apocalíptica. Entonces, en esta ocasión lo hemos dejado ahí, pendiente. Y entonces ahora vamos a introducirnos y vamos a comenzar con el bosquejo sintético para luego ya entrar en materia eh, con los versos de esta carta. El bosquejo sintético está de esta manera. Punto 1. Saludo a Gallo el amado. Verso 1. Punto 2. El gozo de andar en la verdad. Versos 2 al 4. Punto 3. Gallo el hospitalario. Versos 5 al 8. Punto 4. Diótrefes el opositor. Versos 9 al 10. Punto 5. Demetrio y su buen testimonio. Versos 11 al 12. Y punto 6. Palabras finales. Versos 13 al 15. A medida que vamos entonces ahora dando estos datos, vamos entonces a ir relacionándolos, como dije, con las cartas anteriores. El autor es Juan, el apóstol. Como dijimos al comienzo, esto provocó ciertas discusiones al principio, porque no se tenía la certeza y se ha debatido mucho sobre la autoría de estas cartas. Pero el consenso mayoritario de los eruditos, de los teólogos, es que estas cartas, junto con el Evangelio y el Apocalipsis, pertenecen a Juan. Las evidencias externas e internas darían suficiente material, información, para poder determinar que estos escritos tienen como autor común a Juan, el apóstol. El género literario es epistolar, como ya lo hemos dicho, semejante a las cartas anteriores. Quizás la diferencia es que la primera carta de Juan, ¿cierto? En este contexto, como hemos dicho, a finales del primer siglo, Juan, según la tradición, estaría viviendo en Éfeso, sirviendo en ese lugar, y desde ahí entonces él escribió estas cartas, pensando en las iglesias que están en esta zona del Asia Menor, como dijimos, lo que hoy es Turquía. Entonces, su trabajo
su labor era estar pendiente de estas iglesias. Y la primera carta está dirigida a varias de estas comunidades de fe, y la segunda carta ya está dirigida de manera más específica, por lo que se da a entender, y también el consenso de muchos, que ya está más dirigida a una iglesia en particular, ya que le llama la elegida. Y la tercera epístola está dirigida de manera personal a un individuo. Y este individuo, como destinatario, ¿cierto?, tiene por nombre Gayo. Ya vamos a ir hablando un poco más de él. Fecha de escritura, ¿cierto?, aproximadamente entre los años 85 y 95 después de Cristo. Propósito de la carta. De manera resumida, podemos decir que Juan escribe para manifestar sus felicitaciones a Gayo por su fiel hospitalidad y respaldo a los predicadores itinerantes de confianza. Hace una advertencia indirecta a Diótrefes y pone como ejemplo de buen testimonio a Demetrio, finalizando con un anuncio de su visita. Bien, vamos a entrar a la primera sección de esta breve carta. Y podemos añadir que esta carta es de las más cortas del Nuevo Testamento. De igual forma la segunda carta, la anterior. Decíamos, respecto de la carta anterior y esta también, que este tipo de carta obedece a una forma muy común, muy clásica de escritura, de cartas de aquellos días. Es una clásica carta greco-romana, en el sentido de que cabía dentro de un papiro, ¿sí? No más de 300 palabras. De hecho, la diferencia entre la tercera y la segunda carta, la tercera carta es más breve que la segunda por una línea menos, ¿sí? Estamos pensando que ambas cartas tienen menos de 300 palabras en griego, ¿sí? Hay que pensarlo en griego, no en nuestras ya traducciones, en este caso nuestra traducción en el español. Entonces, en el original, en el griego, ambas cartas tienen menos de 300 palabras en griego, y la tercera carta tiene una línea menos que la segunda. Ya el papiro, ¿cierto?, es el material usado. Decíamos que las tablas que se usaban en aquella oportunidad también eran más que nada usadas como hoy día ocupamos la pizarra, ¿sí? Pero las cartas eran a través del papiro, que era este tipo de material hechas de los árboles, ¿cierto? Con un tipo de hoja, podríamos decir, ¿cierto?, que se formaba y que se escribía con pluma. No se sabe la ciencia cierta si era algún tipo de material, de algún tipo de tallo, de algún vegetal o de la pluma de un ave. Cuando dice tinta, la palabra tinta en el original es negro, y era un compuesto de hollín, ¿cierto? Y se unía con una resina y con agua para que entonces pudiera quedar impreso en el papiro. Damos estos datos, ¿cierto?, para que de alguna manera nos ayude a situarnos en la época, a usar la imaginación y ver las factibilidades que tenían ya para comunicarse de un lugar a otro
por medio de este medio, la carta, ¿sí? Ya era muy usado y entonces el mundo cristiano hizo uso de esta posibilidad y gracias a estas cartas y de aquellos tiempos es que hoy tenemos al alcance la escritura, tenemos la palabra entre nosotros. Cuando entrando ya en el versículo 1, vamos en esta primera sección, como dijimos, el gozo de andar en la verdad. Vamos a verlo hasta el versículo 4. Vamos a ir leyendo entonces de la versión Reina Valera, el 60, y destacando algunos puntos. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Se puede distinguir, y los estudios entonces han podido determinar que, como ya dijimos, el anciano se está refiriendo al apóstol Juan, como así él se ha presentado. Ya dijimos la vez pasada en el estudio de la segunda carta que aquí podemos ver su humildad, cuando podría haberse presentado quizás como el apóstol, pero él se ve como un anciano más como un presbítero más dentro de la iglesia. Recordemos que Pedro también usa esta expresión en una de sus cartas, llamándose a sí mismo anciano, presbítero, entre otros. Y dice el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Qué podríamos decir respecto de Gayo? Gayo, al parecer, es un hombre que fue discípulo de Juan. Podemos aquí entender que Juan lo trata como un hijo en la fe. Así que cuando leemos acá el amado, ¿cierto? Se puede discernir que este tipo de relación con Juan es porque lo conoció, seguramente lo discipuló y lo trata como ya hemos visto en las otras cartas de él. Hemos reconocido, ¿cierto?, a Juan con un corazón muy pastoral y derramando en sus escritos mucho amor, un trato muy de padre. Entonces dice: al amado, a quien amo en la verdad. ¿Qué podríamos decir entonces de Gayo? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece el nombre Gayo en algunas oportunidades y los eruditos han tratado de distinguir, de identificar si este Gayo es alguno de aquellos que aparece en otras partes de la Escritura del Nuevo Testamento. El nombre Gayo es un nombre común de aquella época y hay un Gayo que fue compañero de Pablo en su tercer viaje. Esto lo encontramos en Hechos, el capítulo 19 y verso 29. También hay un Gayo de Derbe, que lo encontramos en Hechos, capítulo 20 y verso 4. Hay un Gayo en Corinto, quien fuera hospedador de Pablo cuando éste se encontraba en esta ciudad. Eso lo leemos en Romanos 16, 23 o 1 Corintios 1, 4.
Y bueno, esos son los que aparecen en el Nuevo Testamento, tratando de, como dijimos, de identificar si tiene alguna relación con este gallo, que probablemente no, finalmente no lo sea. No lo sea. Y luego, también basados en la tradición de la iglesia de los primeros siglos, hay una, en la tradición hay una que se llama la Constitución de los Santos Apóstoles. Esto data del siglo IV, ¿sí? Y en este material se dice que un cierto Gallo había sido ordenado obispo de Pérgamo por el apóstol Juan. ¿Mm? Bueno, son datos que podemos entregar, pero que finalmente no son fidedignas, o a partir de eso no se puede determinar finalmente quién era este gallo. Pero quien quiera que fuera, se trataba aparentemente de un miembro prominente de alguna iglesia en Asia Menor, y bajo la supervisión del apóstol, ¿sí? Del apóstol Juan. Pensando en la ocasión, ¿cierto? En el ambiente, en el contexto en que la carta se escribe, como también algo dijimos al principio en relación al propósito de la carta, es bueno señalar que habían surgido dificultades en la iglesia de la que Gallo era miembro, ¿sí? Habíamos dicho antes también que en aquella época la predicación del Evangelio se hacía de manera muy itinerante. El Evangelio se estaba expandiendo por el Asia, y por lo tanto muchos predicadores, muchos maestros iban por estos lugares y visitaban los hogares. En los hogares estaba la iglesia, la hermandad, para entonces predicar el Evangelio. También para predicar el Evangelio a los paganos, ¿sí? A aquellos que no eran convertidos. Y recordemos que en la segunda carta Juan habla del amor relacionado con la verdad y la defensa de la doctrina, de la sana doctrina. Aprendíamos en la segunda carta lo importante de la clave, esta clave de la correcta relación entre la verdad y el amor. Que el amor debe estar sujeto a la verdad, para que entonces no se cometan errores, ¿cierto?, en nombre del amor. Entonces, si hay algo que dirige, que corrige, que endereza al amor, para que sea correctamente aplicado, es el principio de la verdad. Entonces, aquí vemos que esta situación se sigue dando de manera normal, ¿sí? Muchos predicadores están yendo de manera itinerante a estos lugares llevando el Evangelio. Son predicadores ambulantes. Pero en esta oportunidad, en esta carta, se trata de predicadores que han sido enviados por Juan. Dentro de sus credenciales tienen a su favor que fueron enviados por Juan. Estos habían entonces visitado la iglesia donde participaba Gallo, y aquí entonces surge una situación compleja y aparece otro personaje
Diótrefes, provocando algunos problemas de los que ya vamos a hablar, y un tercer personaje que, como ya hemos dicho, se llama Demetrio, quien tiene también su particularidad, tiene su testimonio. Entonces, si hay tres personajes claramente que se distinguen en esta tercera carta, son estos tres: Gayo, Diótrefes y Demetrio. Bien, continuemos con el análisis de los primeros versos. Entonces, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan, ya hemos dicho y aquí hemos distinguido con algunos colores, algunas palabras clave: a quien amo en la verdad. Aquí vemos otra vez la sana y correcta relación entre el amor y la verdad. Juan ama a Gayo, pero en la verdad. ¿Qué significa esto? En la verdad de Dios. Este amor está sobre la base de la verdad del Evangelio, de la verdad de la fe cristiana. No es un amor humano, terrenal, no es un amor antojadizo, no es un amor que esté puesto sobre particularidades humanas de Gayo, de personalidad, sino que este amor de Juan está basado sobre la verdad, ¿sí? Y ese es el perfecto amor, el correcto amor, aquel que va de la mano con la verdad. Esto ya nos enseña cómo debe ser nuestra manera de amarnos unos a otros, sobre todo en el mundo de la fe, en nuestras comunidades de fe. Nuestro amor debe estar sobre la base de la verdad. Dicho de otra manera, invirtiéndolo, la verdad debe entonces dirigir nuestro amor. Verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es interesante este verso porque dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La palabra prosperar, prosperado, prosperidad, aparece en dos ocasiones en este verso. Y esta palabra, hoy día, en nuestros tiempos, está muy relacionada también dentro de las distintas formas de manifestarse el cristianismo, pensando en que hay toda una teología de la prosperidad en nuestros días, y es una teología de la que hemos hablado, una teología que ha sido muy peligrosa, perniciosa, muy errática, que ha traído muchas consecuencias negativas, ¿cierto?, en el interior de las iglesias. Así que cuando Juan aquí escribe y le dice que desea que sea prosperado, no tiene nada que ver con esta prosperidad que es enseñada en estos tiempos. No tiene que ver con que Juan está pensando que Gayo tenga los mejores bienes, tenga los más caros bienes. No, Juan no está pensando en que Gayo sea bendecido con cosas materiales. Si bien es cierto, claro, que Juan, como cualquiera de nosotros, desearía que a quienes queremos, a quienes amamos, les vaya bien también en esos aspectos. Pero no es el sentir de Juan que Gayo, cierto, alcance las cosas terrenales, ¿sí? Porque entendemos que Juan tiene la lectura correcta de lo que es el Evangelio, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Así que difícilmente podría Juan ir contra aquello que él aprendió de la persona de Jesucristo. Recuerde que Juan, cuando estuvo con Jesús, él pudo ver in situ
fue testigo ocular, presencial de la humildad, la sencillez de Jesucristo. Cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde siquiera recostar su cabeza. Así que difícilmente Juan pudiera estar aludiendo a que Gallo se enriqueciera, ¿cierto? Y quedase atado a las riquezas de este mundo. Más bien, la palabra aquí, prosperar o prosperado, tiene que ver con lo que llamaríamos parabienes, ¿sí? Una versión que ayuda mucho a entender esto es la BPD, ¿sí? Biblia Palabra de Dios, y lo voy a leer, dice así: querido hermano, ruego a Dios que te encuentre perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo como la tienes en tu alma. Ruego a Dios que te encuentre perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo como también la tienes en tu alma. Otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Este es el deseo. Lo que da a entender este texto, este es los parabienes, los deseos que tiene Juan para con Gallo, ¿sí? Que esté perfectamente bien. Podríamos explicarlo usando un poco las ilustraciones seculares. Es como cuando la gente desea a otro que tenga buena suerte, ¿sí? En aquellos días, la iglesia cristiana gentil, ¿sí?, se tomó de algunas frases del judaísmo, como por ejemplo los saludos de la paz sea contigo, que eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, así termina esta carta. La paz sea contigo no era una expresión usada por los gentiles, por los griegos, y la cristiandad gentil la adoptó como saludo desde el judaísmo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este parabién de Juan, en que Gallo, ¿cierto?, sea prosperado, en un sentido se parece a este concepto de shalom del Antiguo Testamento, que la gente disfruta cuando sigue los preceptos de Dios y vive en su poder. Entonces, shalom significaba, ¿cierto?, que Dios está, la paz de Dios está sobre ti, pero cuando tú estás viviendo en los preceptos de Dios, si estás en Dios, en los preceptos de Dios, la paz es contigo. La paz es contigo. Si estás en buena relación con Dios, la paz es contigo. Si estás viviendo en la ley de Jehová, en la ley de Dios, la paz es contigo. Entonces tiene que ver con un sentido de totalidad. Todo el que vive en la voluntad de Dios, la paz de Dios va a estar sobre él. Entonces es en ese sentido que Juan está queriendo usar esta expresión: amado, yo deseo que tú seas prosperado, es decir, deseo que te esté yendo bien en todas las cosas y que tengas salud, así como le va bien a tu alma, así como prospera tu alma. Es más, en el original del griego, esta expresión tiene que ver con que te estés encaminando bien, ¿sí? En el original, cuando dice que deseo que seas prosperado en todo, esta frase prosperar es que te esté yendo bien en el camino, en este viaje de la vida, en este viaje de progresión, de avance, de crecimiento.
Continuemos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Algunos han aludido a que posiblemente Juan se haya enterado de que Gallo no lo esté pasando muy bien en cuanto a su salud física, ¿no? Y que entonces él ruega a Dios que también tenga recuperación, mejore su estado. Pero lo que sí es muy decidor acá es la última expresión del verso 2, así como prospera tu alma. O sea, hay algo que Juan distingue con claridad. Es la prosperidad, el desarrollo, el crecimiento, el avance en el camino de la fe, la progresión en este camino de la fe que tiene Gallo en su alma. Juan hace un reconocimiento al crecimiento, al desarrollo espiritual, a la prosperidad del alma de este varón. Verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aparece entonces aquí también la palabra verdad, como la vimos, ¿cierto?, en la carta anterior. Juan usa la expresión verdad y ya entendemos que en el sentido que él la usa tiene que ver con la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Pues mucho dice, me regocijé cuando vinieron los hermanos, y aquí hay una primera parte muy interesante, muy, muy bonita, y dieron testimonio de tu verdad. Tiene que haber sido muy grato para Juan escuchar de otros, de la vida de Gallo, del testimonio de su verdad. La verdad en el creyente debe ser de tal manera apreciada, debe ser de tal manera distinguida, que otros puedan dar testimonio. La verdad del Evangelio no es un asunto tan místico, tan oculto, tan reservado. Esto de la verdad no es algo que esté tan escondido ahí en nuestro interior, sino que la verdad en el cristiano debe ser algo que se nota, que debe demostrar, que se debe manifestar en la vida, en lo cotidiano. A diferencia, pensando en los gnósticos de aquel tiempo, como ya veíamos en las cartas anteriores, Juan escribe también pensando en los movimientos gnósticos, estas falsas maestrías que se estaban levantando. Y recuerden que para los gnósticos, según Juan, ellos consideraban el conocimiento, la verdad, como el privilegio de algunos, que el conocimiento solo lo alcanzaban los iniciados y que el conocimiento era el privilegio de solo algunos, algo muy íntimo, muy escondido, muy lejos de lo que el Evangelio, los Evangelios, la Escritura y Juan enseñan. Que Juan relaciona, ¿cierto?, el conocimiento, como lo vemos en la primera carta, el conocimiento tiene que ver con ser como Jesús. Conocer significa conocer la verdad del Evangelio, conocer a Jesús y que nuestra vida viva en armonía, en consonancia con ese conocimiento. Que el conocimiento no alcanza solo niveles intelectuales o abstractos, sino que el conocimiento se ve reflejado de manera práctica, ¿cierto?, en la vida, en la ética, en la moral de la vida de fe. Entonces, aquí encontramos algo muy interesante en la carta de Juan, cuando dice, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, ¿sí? Así que otros fueron testigos y pudieron dar fe de la vida de Gallo
consecuentemente con la verdad. Cuando aquí dice de tu verdad, no se refiere a una verdad personal. Lo digo porque hoy día vivimos tiempos donde la verdad es una palabra muy manipulada, donde todo el mundo dice tener su verdad. Hoy día la gente dice, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Entonces, finalmente, en el mundo todos tienen una verdad. Y aquí Juan no se refiere a esto, no está hablando de la verdad personal propia que pueda tener Gallo, sino se está refiriendo a la verdad que él ha abrazado, la verdad que, que ya conocemos a qué se refiere, la verdad del Evangelio, de las buenas nuevas, la verdad de Cristo y de su obra soteriológica, ¿cierto? En la cruz. Entonces, Gallo es un hombre que sirve de ejemplo para ver que la verdad puede ser reflejada en el testimonio. Y luego dice también, bueno, vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esta segunda parte entonces refuerza lo anterior. Entonces, ¿cómo ellos pueden dar testimonio de la verdad de Gallo? Porque vieron su andar, ¿sí? Su andar, su caminar en la verdad. La versión original dice, en griego, me regocijé sumamente cuando vinieron los hermanos dando testimonio de ti en la verdad, según como tú estás caminando alrededor, en torno y en la verdad. La palabra verdad, como dije, su original en griego es aletheia y es una de las palabras claves en las cartas de Juan. Diría la versión BPD, me alegré mucho cuando llegaron algunos hermanos y dieron testimonio de tu adhesión a la verdad. ¿Sí? Aquí usa esta expresión, adhesión. Los hermanos fueron testigos de cómo Gallo entonces, de manera real, ¿sí? Él se adhiere a la verdad del cristianismo, del evangelio. No olvidemos que la verdad no estaba en nosotros, no era intrínseca en nosotros. Por el contrario, nuestra vida estaba caminando por el mundo de la mentira, del engaño, del pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, la verdad no era inherente a nosotros. Pero cuando llegó la verdad, y como lo dice Juan en su evangelio, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Así que todo aquel que se convierte a la fe, todo aquel que se convierte a Cristo, necesariamente tiene que abrazar la verdad, adherir a la verdad del Evangelio, la verdad que Jesucristo enseñó. Luego dice esta versión, porque efectivamente tú vives de acuerdo con ella, ¿sí? Así que hay una adhesión a la verdad y hay una forma de vida consecuente y de acuerdo con esa verdad. Así que esta tercera carta nos entrega aquí un mensaje, una enseñanza muy clara para nosotros en estos tiempos. Así como este varón es un claro ejemplo de cómo se vive en la fe, en la verdad, debemos también vivirla nosotros. Que los demás puedan ver en nosotros, que los demás puedan dar testimonio de que hemos adherido a la verdad del Evangelio, de que somos partidarios de la verdad de Cristo y que efectivamente también vivimos de acuerdo
acuerdo con aquella verdad. El verso 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bueno es poder leer que Juan también tiene motivos de regocijo, pensando por ejemplo que en su segunda carta es una carta que demuestra su preocupación, su aflicción por los falsos maestros que entran encubiertamente trayendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Recuerde que en su segunda carta él habla de los falsos cristos, que ya están moviéndose los varios anticristos y falsos profetas. Entonces hay una preocupación, una tensión ahí en el corazón de Juan. Pero aquí, qué interesante como una persona, que en este caso es Gallo, puede provocar tanto gozo, puede traer un bálsamo de alegría a su mentor, a Juan. Por eso uno puede decir que esta carta es tan actual. Si bien es cierto, a lo mejor no tiene profundidades doctrinales o conflictos teológicos doctrinales profundos acá, pero se le ha considerado como una carta que nos presenta con mucha fluidez el mundo cristiano de aquellos días. Son este tipo de cartas que nos muestran un cristianismo real, muy, muy, muy concreto, ¿sí? Son este tipo de cartas que nos muestran con fluidez el devenir de las comunidades de fe en aquellos días. Nos ayudan mucho a poder comparar nuestra vivencia actual con la de aquellos días, y que en muchos aspectos se parecen, vivimos cosas similares, hay vivencias en común que, aunque han pasado los años, se repiten en nuestro tiempo. Y una de estas lindas cosas es que, así como en aquellos días, cuando los componentes de las comunidades de fe de la iglesia viven en la verdad, abrazan la verdad, esto provoca que otros den buen testimonio. Qué importante es que en estos tiempos otros puedan dar buen testimonio de nosotros. Y este buen testimonio es la consecuencia de adherir, de abrazar y de vivir consecuentemente con la verdad del Evangelio. Que el Señor nos ayude a que podamos traer este gozo a nuestros líderes, y entre nosotros también, dentro de nuestras comunidades de fe. Que el testimonio que otros puedan dar de nosotros traiga estas alegrías a partir de vivir en la verdad del Evangelio. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos. Esta expresión es interesante, mis hijos, porque de alguna manera sirve para confirmar que en la segunda carta, ¿se acuerda que decíamos que está escrita usa la figura de una mujer, de una hermana creyente, dice la señora elegida, y decíamos entonces que había esta posibilidad de interpretaciones, si estaba escrita a una persona en particular o es en sentido figurado, como expresión, ¿cierto?, de la iglesia, como la elegida, y sus hijos vendrían siendo, ¿cierto?, los creyentes, los hermanos. Bueno, esta parte de este verso 4 podría respaldar esta idea entonces de que los hijos no se refieren a los hijos de una persona en particular, sino
en sentido figurado, como los creyentes de una iglesia, los miembros de una comunidad. Entonces, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos, es decir, no eran hijos biológicos de Juan, sino creyentes, andan en la verdad. Al finalizar esta primera parte de esta tercera carta por hoy, quiero que podamos entonces cerrar con estos pensamientos que acabamos de decir, y como de alguna manera refleja el subtítulo de esta sección, el gozo que provoca el andar en la verdad. Hermanos, en estos tiempos que vivimos, que una de las mayores alegrías, satisfacciones y gozos que podemos llevar, que podemos traer al cuerpo de Cristo hacia la iglesia, precisamente que sea el testimonio. El testimonio. Hay muchas cosas por las cuales nos alegramos, nos gozamos en el interior de las iglesias y que son muy válidas, por supuesto. Como podríamos aquí deducir, podríamos alegrarnos mucho de la prosperidad de algunos hermanos. Podemos gozarnos de cómo les va bien. Podemos gozarnos de cómo los hermanos van desarrollándose a niveles profesionales. Podemos ser partícipes de la alegría de cuando los hermanos van adquiriendo bienes. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Pero el sentido de estos primeros versos es que Juan se goza finalmente porque Gayo representa a un tipo de hermanos, de cristianos, con un testimonio de fe, con un testimonio cristiano que es digno de destacar. Por lo que podemos ver en estos versículos, Gayo es un hombre íntegro y es un hombre protector de la verdad. Gayo es un discípulo sincero, amoroso también, fiel, hospitalario, como lo vamos a ver más adelante, y buen administrador de su vida, de su casa. Así que el Señor nos ayude a ver en el ejemplo de Gayo una forma de vida que abracemos nosotros también, que sea elogiada por otros, no con el deseo egocéntrico de ser reconocidos, sino que por sobre nuestras prosperidades materiales se note y se distinga por sobre todo nuestra prosperidad en el alma, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro andar en nuestra alma. ¿Y qué es en qué se traduce esta prosperidad de alma? En que podamos dar testimonio de la verdad y que andamos en la verdad del Evangelio. Amén. Señor Jesús, muchas gracias por esta fluidez que podemos distinguir en esta tercera carta de Juan, cuando nos muestra esta dinámica, esta vida práctica de las primeras, de esta segunda generación de creyentes, la primera generación esta que pertenece a los primeros cristianos, partiendo por los mismos apóstoles, quienes fueron testigos oculares de la vida y obra de Jesucristo,
y de esta primera generación de creyentes que vivió los primeros años del esplendor, de la explosión del Evangelio, ahí en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y a partir de eso comienzan estas predicaciones, estos sermones tan llenos de poder de Pedro y de los demás apóstoles, de los primeros diáconos y de la primera iglesia, de los comienzos que podemos ver en el libro de los Hechos. Gracias, Señor, por esa primera generación que celosamente guardaron las enseñanzas de Jesucristo, por esa primera generación de creyentes que abrazaron la fe apostólica, las enseñanzas apostólicas, la doctrina apostólica, que no es otra que la doctrina de Cristo. Gracias por esa primera iglesia que fue celosa en guardar los principios y los preceptos, la doctrina de Jesús. Y ahora, Señor, vemos esta segunda generación cuando estamos llegando al final del primer siglo. Y estas cartas de Juan, que son las últimas, que cierran el canon del Nuevo Testamento y finalmente de toda la Biblia. Gracias, Dios, por esta segunda generación también que hace esfuerzos por mantenerse en el camino, en la verdad. Gracias, Señor, desde ya te doy por Juan, por ser el último bastión, por ser el último representante de esta primera generación, por ser el último de los apóstoles que queda con vida. Gracias por este siervo tuyo. Y como dije, gracias por esta primera iglesia o esta segunda generación que intenta seguir expandiendo el Evangelio y conserva la verdad de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprender de este personaje, del cual solo se habla en esta carta, pero que ya podemos distinguir su buen testimonio, su fe, su armonía con la verdad de Jesucristo. Que podamos aprender de él a que por sobre cualquier tipo de prosperidad humana y terrenal podamos manifestar la prosperidad de nuestra alma, toda vez que guardamos y vivimos en la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, damos gracias, Dios, por tu palabra. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, querida iglesia.